Eso es sobre el día en que perdió la vida, porque él es un porteador de un negocio de transporte, conocido mejor como agencia de acompañamiento, que acepta pedidos para transportar mercancías de forma segura hasta su destino. Continuando él con su historia, porque él quería convertirse en un guerrero de escoltas, pero cojeaba y solo podía aceptar ese trabajo. Aún así no se arrepiente, porque a pesar de todo, hasta ahora ha trabajado más que nadie y se las arregló para convertirse en el jefe de porteros que está a cargo de los porteros novatos. Aún así, él pone un pero, porque ese día tuvo una sensación extraña y él sentía que algo estaba mal y se sentía extrañamente inquieto. Y para complementar esa extraña inquietud, en ese momento alguien gritó a todos que paren, viendo nosotros esta mano levantada de una persona que iba a caballo y se quedaba en silencio mencionando el cojo que en el momento en que vieron a los guerreros desconocidos, la fuente de su inquietud se reveló. Aquí gritaban y preguntaban que quiénes son ellos, pero estas personas se quedaban en silencio con miradas maliciosas. Pero vemos que el cojo avanza y este pregunta a un compañero que cuál es el problema, mismo que dice que caramba al jefe y se ocuparán de eso, porque tiene problema con su pierna. Él le pregunta si no, pero alguien preguntaba que quiénes son esas personas. Otro decía que no lo sabe y podrían ser funcionarios del gobierno o bandidos, pero la persona que le pidió a la caravana que se detenga, este llama a Jin Piyun y le pide que tome la bolsa de dinero y que le siga, y al resto de los guerreros de la escolta le pide que preparen sus armas. Y también dice que si ocurre algo, los porteadores deben recibir instrucciones del jefe de porteadores, y todos le gritaron que sí a su señor. Pero inmediatamente este anciano llama al jefe y le pregunta si estarán bien diciéndole el cojo que no se preocupa demasiado, porque no hay bandidos que se atrevan a atacarlos, después de ver la bandera de escolta de la agencia del Dragón Celestial de la provincia Yanshan, y además, porque tienen al veterano jefe de escolta, Gafru León, liberando ese convoy ese día, el mismo que dice que son el convoy de la agencia de escoltas del Dragón Celestial, y si les dice de dónde son, pero este tipo sonríe mientras desenvaina su espada, y en un instante le ha mochado la cabeza, preguntando el cojo que qué demonios, gritando el asesino que a la carga, empezando estos a galopar a toda velocidad, masacrando a todos los integrantes del convoy de la agencia de escoltas, gritando el asesino como un desquiciado que lo maten a todos y que no dejen vivir a ningunos. Pero aquí vemos que el cojo le grita a los porteadores, pidiéndole que cojan las armas, gritando que deben detenerlos, cosa que se ve casi imposible, ya que los enemigos vienen a caballo a toda velocidad y estos siguen matando a los del convoy. Bueno, matando no. Diría yo que lo están masacrando deliberadamente y solo se escuchan los gritos de personas que piden ayuda. En ese instante vemos uno que parece un chino que va a morir y este le pide que no se acerque más. Le dice que ha dicho que no se acerque, pero este tipo ya tiene su espada levantada y mientras el sujeto grita que ayuda al que iba a matar, al de los buenos le mochan el cuello. Este acto fue realizado por el cojo, quien le pregunta si está bien, pero el sujeto sigue lloroso, mientras que el cojo le pide que se levante rápido. Este le grita que debe controlarse, pero el chino está llorando y dice que van a morir. Y bueno, parece que sí, ya que los asesinos están matando sin piedad, y esto mientras sonríe. Pero este mismo le dice al jefe que él no puede llegar lejos con esa pierna suya, y este le pide que por favor corra mientras pueda al jefe, el mismo que se ve bastante triste y desolado. Pero este aprieta su espada y dice que no porque a ese ritmo es cuestión de tiempo para que lo eliminen a todos, y debe apresurarse si quiere salvar a los que quedan, empezando este a correr, viendo nosotros como era pisado en falso con su pierna mala, cayendo este muy fuerte ante el suelo, pensando en su maldita pierna inútil, porque debe levantarse y dejar de estar acostado, porque si no lo hace todos morirán. Y este se sorprende muchísimo por algo, y esto porque los bandidos siguen masacrando incontablemente a todos, preguntándose el cojo si ese es el final, pensando que no hay manera de que una persona que cojea como él pueda detenerlos. Aún así pone un pero, porque debe hacer lo que pueda, y mientras él pueda moverse, debe tratar de salvar al menos a algunos porteadores, gritando el cojo que los deje ya a los cabrones, subiendo este sobre un carruaje con una antorcha, gritando que si no paran su ataque, quemará ese coche de caballos. Pero este asesino se está acercando y llama al bastardo y le pregunta que qué tonterías está diciendo, pero el cojo le grita que se retire, y en ese momento una persona atrás dice que basta ya. Esto sorprende al cojo, y este hombre pregunta al cojo que qué él quiere, y el cojo pide que deje que se vayan los que aún están vivos,
Pero el sujeto que pone un rostro maníaco pregunta que qué pasa si se niega, porque pensar que trata de amenazarlo solo con quemar un coche de caballos, y eso es jodidamente ridículo. Pero el cojo está riendo porque el resto de los carruajes son falsos y no tienen la mercancía, y este mismo enciende una dinamita y le dice que lo que ellos quieren es el libro del bambú del Tao Te Ching, que fue escrito por Confucio hace varios milenios, que está dentro de ese carruaje. Este pregunta si no es verdad, viendo nosotros la seriedad con la que mira el enemigo, y este se desconcerta, o mejor dicho, se sorprende, y le pregunta si eso es una pierna coja, cosa que sorprende mucho al protagonista cojo, pero este le dice que eso no es asunto suyo, y el malo le dice que es un desperdicio que él sea un portero, y este mismo le dice que si él no tuviera una cojera, pero el protagonista le pide que se calle y que se decida ahora mismo, porque no hay tiempo. He aquí el líder de los asesinos levanta la mano y dice que a todos les pide que detengan sus ataques, y este dice que dejen ir a los sobrevivientes, los mismos que dicen que deben huir ahora porque están salvados. Y el protagonista le pide a todos que huyan, y aquí los enemigos se ven decepcionados porque no han saciado su sed de matar. Pero el chino llama al jefe porque también debería huir, y el protagonista mira hacia atrás y le dice que debe ir primero, porque si él huye ahora, os perseguirán a todos, así que solo. Pero este se sorprendía, y en una fracción de segundo su brazo era cortado, acción que lo sorprendió y lo desconcertó, e instantáneamente le atravesaron con una espada por su espalda, viendo nosotros el rostro que ha puesto quien debería ser nuestro protagonista. E instantáneamente este asesino empieza a reír, y mientras patea al cojo, le dice que no importa lo mucho que se esfuerce, porque él no es más que un simple porteador, y esto mientras le va girando con su misma pierna, diciéndole que no hay manera de que caigan en su truco. Pero aquí el protagonista está sonriendo y le dice que se vaya a la mierda, maldito hijo de puta. Bueno, eso lo dije yo, pero sí que está bien, bien chida esta parte. Así que el sujeto le grita que maldita sea, mientras empieza a consumirse en las llamas, creándose esta fuerte explosión, pasando nosotros a la etapa final de nuestro querido cojo, donde éste menciona suponer que al final morirá, sin haber cumplido su sueño de toda su vida, porque su sueño de toda la vida era convertirse en un guerrero escolta que monta a caballo genial y transporta mercancías, recordando de él en su último instante de vida, cuando su madre le dijo que cuanto más pobre es uno, más se necesita estudiar en la escuela, poniendo él un pero porque él tenía una pierna coja, y también cuando estas personas le decían que él debía rendirse o le preguntaban que cómo podría alguien como él con una cojera convertirse en un portero, y otro le pedía que lo deje, mencionando él que simplemente vivió su vida haciendo trabajos raros, recordando cuando él tuvo que arrodillarse frente a una persona que le preguntaba que cómo alguien con una cojera quiere convertirse en un guerrero de escolta, porque eso es ridículo. Pero el protagonista llamaba al jefe de escoltas y le pedía que por favor le diera una oportunidad, humillándose hasta tal punto, mencionando que llevó 30 años haciendo lo mismo, y esto mientras vemos lo que parece agua, poniendo este mismo un pero, preguntándose que por qué no está muerto todavía, o que por qué su cuerpo está tan frío, y esto mientras vemos a un sujeto nadando intentando agarrar a una persona que se sumerge en el agua. E instantáneamente vemos que alguien le grita al joven maestro, le grita que por favor despierte, y este chico, algo preocupado, vuelve a llamar al joven maestro, y este chico, quien está todo empapado, que era el que se ahogaba, aquí tose y al parecer ha botado muchísima agua, y este se ve sumamente sorprendido. Instantáneamente vemos que siguen llamando al joven maestro. A este le pregunta si se encuentra bien. Quien lo llama es este joven, quien le pide que por favor despierte. Este empieza a sacudir al chico que casi se ahoga, mientras le grita al joven maestro, pero el sujeto que está siendo agitado rápidamente le pide que por favor deje de sacudirle. Este mismo piensa que siente que va a vomitar, e inmediatamente le grita al cabrón que pare ya. Pero el chico llama al joven maestro y le pregunta si está despierto o le pregunta si le reconoce. Y aquí el sujeto que recién se ahogaba empieza a toser y empieza a vomitar muchísima agua. Este se pregunta esperar y se pregunta que qué es eso, porque ni siquiera ha bebido alcohol, pero se pregunta que por qué su interior se siente tan. Este se queda un poquito pasmado, y esto porque está mirando su reflejo frente al agua. Este se pregunta que qué sucede mientras toca dicho reflejo. En ese momento él retrocede muy asustado, gritando, preguntando que quién es ese,
Pero el chico vuelve a llamar al joven maestro y le pregunta que qué pasa, o le pregunta si en serio, pero el gran maestro se ve muy sorprendido y este pregunta que si ese es él o que quién demonios es. Y el chico le pregunta sumisamente si realmente él se ha vuelto incapaz de reconocer su propia cara, y este pregunta que quién más podría ser, porque es él, el cuarto joven maestro de la agencia de escoltas del Gran Dragón Celestial, el joven maestro Lee Jungrion. Pero bueno, a este le diremos Jungri, ya que así se nos vuelve más fácil. Inmediatamente el chico pregunta que qué dice, o pregunta si él es Lee Jungri, diciendo que es infame mientras se pone en pie, volviéndose a mirar en el reflejo del agua, preguntando si él es Lung Grijiun. Pero bueno, detrás su compañero llama al joven maestro, porque cree que no debería llamarse a sí mismo un pushover. Bueno, no sabemos lo que significa, pero debe ser una palabra ofensiva. Así que continuamos, pasando nosotros a una breve historia, donde mencionan que Lee Jungri es el cuarto joven maestro de la agencia de escoltas Dragón Celestial para la que trabajó, y también el hijo menor del rey de escolta, Lee Yongshan, el dueño de la agencia de escolta Dragón Celestial que tuvo una sirvienta, y al igual que su madre tenía buena apariencia, él también la tenía, pero era el mayor de idiota y no tenía talento para las artes marciales y aún menos talento para el estudio, y lo peor era que su madre biológica había muerto tan joven por una enfermedad y por eso no tenía familiares directos en los que confiar, y a diferencia de sus hermanos, él fue excluido de la guerra de sucesión desde el principio y deambuló fuera de la familia, y mientras era tratado como un inútil en casa, era un pusilánime que los burdeles y las salas de juegos de Hangu acogían con alegría, recordando aquellos momentos alegres, donde él al parecer cogía muchas putas. Pero bueno, también mencionan que un día, viendo nosotros a este mismo joven que ha renacido aquí, siendo el protagonista, eso mismo, porque él saltó al lago del oeste y se suicidó, porque su tercer hermano había solicitado casarse con la chica de la que estaba enamorado, y todo eso ocurrió hace más de 30 años, y básicamente eso sucedió cuando él era un nuevo empleado en la agencia de escoltas del Dragón Celestial. Pero ahora, el protagonista piensa que se ha reencarnado en ese inútil que murió en aquel entonces, y él pregunta que cuántos años tiene. Aquí el chico de atrás, que aún no sabemos el nombre, pide perdón, ya que no entiende la pregunta, y este le pregunta que por qué de repente habla tan formalmente, porque eso da miedo, y este dice que él es Han Sang, su servidor Han Sang. El protagonista se queda en silencio, y este vuelve a preguntar que cuántos años tiene. Han Sang suspira y le dice que tiene 22 años ese año, y él es demasiado joven para morir solo porque le rechazó una chica. Y aún así, el protagonista se ve muy sorprendido, pensando que está seguro, pensando que ha retrocedido 30 años y ha reencarnado como Hungry antes de suicidarse saltando el lago del oeste. Pero Han San dice que de todos modos, y no es momento de hacer eso, porque debe volver rápidamente a la residencia del rey de escoltas. Hungry le pregunta que qué dice, y Han San le dice que el rey de escolta les ha ordenado que le lleven allí en cuanto se despierte, sorprendiendo esto mucho al protagonista. Pero inmediatamente pasamos a la residencia del rey de escoltas. Allí vemos a Jungri inclinado. Este traga en seco y piensa que es el rey de escoltas, Lee Jong-san, y es una intensa presión que es digna de su apodo, rey de los guerreros de escoltas, el mismo que le pregunta a Jungri que cuántos años él tiene. El protagonista irónicamente dice que tiene 52 años, y su padre le pregunta que qué diablos dice, pero Jungri dice que 22 y pide disculpas. Ante esto su padre se queda en silencio, pero este pregunta si es cierto el rumor. Jungri pide perdón por no entender la respuesta, y su padre le grita, preguntándole si es cierto que ha intentado suicidarse por una mujer que su tercer hermano está teniendo conversaciones de matrimonio. Ante esto, Jungri se ve muy mal y se pregunta que qué debe hacer o que qué debe responder, o se pregunta si no, porque no importa lo que sea, ya que necesita pensar cuidadosamente antes de responder, diciendo este a su padre que es un rumor falso. El rey de escoltas le pregunta que cómo que un rumor falso, y Jungri dice que sí, porque simplemente tropezó y cayó al lago porque estaba borracho. Su padre le pregunta si no es porque le gusta esa mujer, y Jungri piensa que no puede mentir sobre eso, y para engañar a alguien hay que mezclar un 10% de mentira con un 90% de verdad. Jungri dice que sí, le gustaba, pero eso fue cuando era más joven y ahora no siente nada por ella. Esto sorprende a su padre,
quien le pregunta si está bien aún así que su tercer hermano continúe en conversaciones de matrimonio con esa mujer. Jungri dice que por supuesto, porque puede incluso impulsar las conversaciones de matrimonio para su tercer hermano. Esto sorprende al rey de escoltas, el mismo que le grita que es un inútil bastardo, dando un golpe en la mesa, levantando este cuchillo con su aura, moviendo su mano rápidamente para enviar la daga a volar. Esta misma se frena en un segundo en la frente de Jungri, el mismo que se ha quedado simplemente pasmado, clavándose la daga frente a él en el suelo. Esto crea un silencio en el ambiente, pensando Jungri que casi se mea en los pantalones. Pero en ese momento el rey de escoltas grita que incluso un tigre débil sigue siendo un tigre. Pero un tigre que no lucha no es un tigre, y un tigre que no lucha y trata de acabar con su vida en su lugar, nunca ha oído hablar de ello, y eso es algo que ni los perros ni los cerdos hacen. Y el rey de escoltas le dice que solo tiene 22 años, y aunque no sabe cuánto tiempo más vivirá, pero si sigue así acabará con él y con la agencia si trata de suicidarse cada vez que se encuentra con un problema. Y él dice que preferiría que se suicidara ahora mismo con esa daga en su lugar, en vez de hacerlo en el futuro, porque si hace eso le dará un funeral decente como su padre. Ante esto Jungri se ve preocupado y piensa que debe pensar bien, porque ahora que ha reencarnado en Jungri, no puede evitar encontrarse con el rey de escoltas, porque en ese caso, preguntándole a su padre que si acaso no lo sabe, porque esa es la primera vez que le ha dado algo en los más de 20 años de su vida. Esto sorprende al rey de escoltas, poniendo al protagonista un pero, porque sin embargo le ha dado una espada con la que quiere que termine con su vida. Viendo nosotros la reacción del rey de escoltas, el mismo que intenta toser, pero Jungri piensa que simplemente intentó decir eso teniendo en cuenta la relación que tenían los dos, y supone que era cierto. Este mismo toma la daga, pensando que tiene que aprovechar esa oportunidad, diciéndole a su padre que de acuerdo, y cuando llegue el día en el que tenga que acabar con su vida con esa espada, se asegurará de pensar en él mientras le da un buen uso a la espada, cortando su garganta, viendo nosotros la reacción de sorpresidad del rey de escoltas, el mismo que piensa en ese mocoso cobarde, y se pregunta si le está desafiando ahora mismo, e instantáneamente el protagonista se marcha, y su padre dice que ese tipo pregunta si acaba de desafiarle. Este hombre dice que eso parece, pero el padre del protagonista dice que ja, y supone que hasta un gusano lucha cuando se le pisa. Pero el hombre ahí presente dice que ese es un gran cambio en comparación con el pasado, Jungri. Ante esto, el rey de escoltas pregunta que cómo puede considerarse un gran cambio un mero desafío como ese, o le pregunta si no has visto cómo él siempre tiembla ante él. El hombre no lo puede negar y se queda en silencio, pero aún así el rey de escoltas pone un pero, porque le han quitado la preciosa espada de hierro de Meteorito. El hombre ahí presente pregunta si debe recuperarla, y el rey de escoltas se queda en silencio, y este pide que lo deje, y también dice que si alguien en la sala de juego reconoce el valor de la espada y la toma en lugar de su dinero, entonces supone que es solo suerte, y este mismo pone un pero, porque está pensando en enseñarle algo a Jungri usando esa oportunidad. Y este dice que debe instruirlo en el salón de la capital para que no le dé ni un centavo durante todo el año. Esto sorprende al sujeto, pero su padre dice que para que se dé cuenta en el fondo de quién es el que le da una buena vida tan lujosa, le quitará todo. Y ante esto el sujeto se sorprende, quien piensa que hasta ahora no importa las fechorías que había cometido Jungri, él nunca le había cortado su asignación. Este piensa que no, es más bien lo ha descontinuado intencionalmente, y viendo que lo está castigando, eso es una especie de prueba, diciendo este mismo que sí a su señor, y pasará esa instrucción, pensando que es una prueba para ver si Jungri, con las manos atadas, reacciona, y esa es una oportunidad única en la vida para Jungri, mismo que llega donde Han Sang, quien llama al joven maestro, porque si está fuera, y este le pregunta si le han regañado mucho, pero el protagonista empieza a temblar y está en silencio, e inmediatamente él cae al suelo, mientras Han San llama al joven maestro, y el protagonista dice que uff, porque pensó que su corazón se iba a detener. Han San vuelve a llamar al joven maestro y le pregunta si está bien, y también le dice que le ayudará, diciendo al protagonista que está bien y puede caminar solo, preguntándole Han San que qué tanto le han regañado para que sus piernas se debiliten. Inmediatamente pasamos más adelante, donde Han San está bostezando, porque se siente cansado ya que no pudo dormir nada la noche anterior, e inmediatamente pasa Hungry, que sorprende a Han San ya que él se mueve de lado a lado, pero él le pregunta al joven maestro que por qué camina de un lado a otro, y Hungry dice que claro que sí, así es,
Pero Han-san le pregunta que por qué él mira tan fijamente sus zapatos, o le pregunta si ha pisado estiércol, y Hungry dice que está mirando sus piernas, no sus zapatos. Han-san le pregunta que qué pasa con sus piernas, y Hungry le pregunta si no camina raro. Han-san le dice que en absoluto, y se ve tan orgulloso como de costumbre. Ante esto Hungry está riendo y dice que lo entiende, y está igual que siempre. Este brilla mucho mientras que Han-san se queda en silencio, pensando Hungry que lleva 52 años cojeando, y ninguna persona normal entendería la incomodidad y la tristeza de eso. Pero ante esto, Han-san se pregunta si Hungry comió algo mal por la mañana, y este mismo pregunta que qué día es ese, y Han-san dice que es el 12º día del 10º mes, y aquí Hungry se pone poético, porque el cielo de otoño está muy claro, y el tiempo y el paisaje de esa época son los mejores del año. Este sonríe mostrándose muy feliz, preguntándole a Han-san si van a dar un paseo, pero este llama al joven maestro y le pregunta si va a ir a las salas de juego otra vez. Han-san le dice que ya no va a recibir dinero y debería controlarse por el momento, pero Hungry le pregunta que qué quiere decir, y Han-san le dice que recibieron un mensaje de la sala de la capital hace un rato, y dicen que aparte de la comida de la agencia de acompañantes que le proporciona cada 3 días, no recibirá nada de dinero del rey de los escoltas. Ante esto, Hungry dice fuertemente que ja, y le está castigando por mostrarse desafiante. Este piensa que ese viejo es muy mezquino. Pero Han-san le pregunta a Hungry que qué va a hacer ahora, pero Hungry le pregunta si tiene miedo de que muera de hambre sin el dinero del salón de la capital, y Han-san dice que está hablando del futuro, y este le hace saber que puede que se pase de la raya, pero no puede vivir una vida así para siempre. Él le pregunta si no es verdad, y ante esto Hungry sonríe y dice que pronto empezará a hacer trabajos de la agencia de acompañantes. Han-san le pregunta si habla en serio, y Hungry le hace saber que, como ha dicho, no puede vivir así para siempre, pero Han-san le pregunta que qué tipo de trabajos va a hacer, y Hungry orgullosamente dice que será un guerrero de escoltas. Esto sorprende a Han-san, quien le dice que para llegar a ser un guerrero de escoltas de la agencia de Dragón Celestial necesita al menos ser una segunda categoría en artes marciales, pero él no sabe nada, y Hungry pregunta si es tan malo, y Han-san le pregunta si puede ser honesto con él. Hungry le dice que sí, y Han-san le dice que está seguro de que él puede ganarle en una pelea. Esto molesta muchísimo al protagonista, quien dice que no todos los guerreros de escoltas de la agencia del Dragón Celestial necesitan aprender artes marciales. Y este le pregunta si no ha oído hablar de los acompañantes de Huren. Aquí Han-san pregunta que cómo que los escoltas de Huren, y el protagonista dice que sí, eso es, mencionando que Huren se refiere a los eruditos que aprobaron el examen provisional, y desde hace mucho tiempo la agencia de escoltas del Dragón Celestial había reclutado a los becarios Huren en sus filas, con el pretexto de patrocinar a los becarios pobres, y como no conocían las artes marciales, era raro que se unieran a algún grupo de escoltas, y a cambio hacían el trabajo de contabilidad de la agencia de escoltas, o enseñaban a leer y a escribir a los mozos analfabetos. Sin embargo, si tienen la suerte de pasar los próximos exámenes, que es el examen metropolitano, y obtener un nombramiento dentro de la prefectura, se convertirán en un fuerte respaldo de la agencia de acompañantes que siempre desconfía de su relación con el gobierno. Pero Han-san le pregunta al protagonista si va a presentar el examen provisional, y este dice que por supuesto, y lo hará ese día. Pasando nosotros inmediatamente al gobierno de Hangzhou, donde Jungri dice que hay mucha gente, y Han-san dice que por supuesto, y hay toneladas de solicitantes para el examen provisional. Pero en ese momento alguien exclama a Dios, preguntando que cómo puede la piel de un hombre ser tan blanca como el jade blanco. Esto sorprende al protagonista, y estas chicas hablan mientras miran al prota, y una dice que se siente como si su cara estuviera brillando, y esta se ríe coquetamente, y la otra le pide que haga silencio, porque le escuchará. Pero en ese momento el protagonista llama a Han-san. Este le pregunta si sí al joven amo, y este le pregunta que por qué esas mujeres no dejan de mirarle, y Han-san le pregunta que por qué él le pregunta eso, porque no es como que no lo haya experimentado antes. Y ante esto el protagonista se sonroja, pensando que así que eso es lo que se siente al nacer en un cuerpo guapo. Pero Han-san llama al joven maestro y le vuelve a preguntar si realmente tomará el examen provisional. El protagonista dice felizmente que sí, claro que sí.
pensando que la razón por la que él solía vivir cojeando podría ser porque fue elegido como un portero, y no fue por eso, fue porque sabía leer y escribir, y al principio no pudo reunirse al grupo de escoltas debido a su cojera, y resulta que recibió la recomendación del contable John Sean Lin de utilizar su tiempo libre para copiar libros de los funcionarios, y lo que más copió en ese entonces fueron las respuestas de los mejores eruditos que aprobaron los exámenes finales, y por supuesto, todavía recuerda esas respuestas mismas de los mejores eruditos. Y ante esto, Hansan se pregunta que qué estará pensando tan seguro. Viendo nosotros que se abren las puertas y este hombre grita que los que están ahí para hacer el examen provisional les pide que por favor entren, y aquí el protagonista pide que le dé el contenedor y Han-san se sorprende y dice que de acuerdo, diciendo Hungry que terminará eso rápidamente, así que le pide que le espere ahí, e inmediatamente este hombre dice creer que todos han entrado y van a cerrar la puerta, pero alguien grita que un momento y esto sorprende al caballero, pidiendo a este chico que por favor espere porque también está haciendo el examen. Pero inmediatamente el examen da inicio y dentro vemos a las personas ya escribiendo, mientras que otras al parecer se complican y no saben las respuestas. Por otro lado, un chico sí que está concentrado. Este es nuestro protagonista, quien piensa que no quiere copiar palabra por palabra las respuestas de los mejores becarios de su vida anterior. Y como ya conoce del tema del examen, no es precisamente justo, y aún así él se ve feliz, porque le gustaría que se calificaran sus pensamientos y sus palabras. Este mismo se sorprende, ya que a su derecha hay una persona que suspira y dice que mierda, y esta misma dice que llevó por equivocación el pincel con punta de acero, en vez de llevar el pincel para escribir, y vuelve a preguntar que qué debe hacer. Pero el protagonista dice que el pincel con punta de acero pregunta si no es el que parece un pincel pero que usan los artistas marciales para pintar los puntos de acupuntura. Esto sorprende al chico, y el protagonista dice parecer que ha traído el pincel equivocado por error y le dice que le prestará el suyo. Pero esta acción de Jungri sorprende al chico, mismo que humildemente da las gracias y dice que se asegurará de devolver la amabilidad. Pero el protagonista está riendo y le pide que solo le compre un tazón de fideos más tarde. Pero este mismo se queda viendo al chico, algo sorprendido, pensando que si no fuera por ese lunar en la nariz, habría sido un chico bastante bonito, mismo que se ve muy sonrojado, pasando a nosotros fuera, donde llaman a Han-san. Es el protagonista que le dice que está ahí, y Han-san le pregunta que qué dice o que si ya ha terminado, pero Jungri le pregunta a Han-san si cree que no tendrá una respuesta a esa pregunta que solo sabe por estar sentado mucho tiempo. Han-san dice que supone que es cierto, y este dice que de acuerdo, y le pide que continúen entonces. Pero Jungri le pide que espere un minuto y Han-san le pregunta que qué pasa, mientras que el protagonista se ve algo altanero y se queda mirando, y este le dice que ya verá, pasando un pequeño tiempo, viendo nosotros que se abren las puertas, y aquí mismo va saliendo el chico al que el protagonista ayudó antes. A este mismo le preguntan si le fue bien, y nos damos cuenta que esta pregunta la hizo el protagonista, y el chico da las gracias por lo de ahora, y el protagonista se ríe y dice que de nada, y el chico le dice que ahí está el pincel que le prestó, tomándolo el protagonista dándole las gracias, creándose un silencio instantáneo, diciendo el chico que entonces se despide, y el protagonista se sorprende, y este le pregunta si está ocupado, preguntándole al chico que qué pasa, diciendo Jungri que ya que es el destino que se encuentren así, le pregunta que qué tal si van a comer unos fideos calientes en un restaurante cercano. El chico suspira y este dice que lo siente, pero tiene una cita y si se vuelven a encontrar le pide que coman juntos entonces, marchándose este y dejando al protagonista detrás, quien lanza un chasquido, diciendo que tenía la intención de conseguir un plato de fideos gratis, pero es un tacaño. Pero Han-san le pregunta a Jungri si él lo conoce, y este dice que no, y lo acaba de conocer, y también dice que ese chico fue lo suficientemente loco para llevar un bolígrafo con punta de acero en lugar de un pincel normal para los exámenes. Y Han-san pregunta si el pincel con punta de acero, porque supone que es un erudito que utiliza las artes marciales, pero el protagonista dice que si confunde el bolígrafo de punta de acero con el pincel, entonces probablemente no usa ninguno de los dos, y pregunta que qué tan buena sería una persona así en las artes marciales o en los estudios. Y Han-san dice que él también conoce a alguien así, preguntando al protagonista directamente si es él, y Han-san se sorprende y le pregunta que cómo lo ha sabido, pero Jungri toma a Han-san por su cuello porque parece que él ha sido demasiado fácil con él, y Han-san le pregunta si él no quería que fuera honesto,
Pero Jungri le dice que aún así no debió decir todo lo que le plazca al bribón, y estos se marchan de ahí, y Han San le grita al protagonista que eche un vistazo a eso, y este mismo se sorprende, diciendo Han San que aunque su asignación ha sido cortada, él compartirá un año de su salario. Y ya que el clima es frío, este le pregunta si toman un tazón de fideos calientes cada uno, diciendo el protagonista que definitivamente él lo hará a lo grande en la vida, y el protagonista le pide que se vayan y le pregunta si quiere, empezando estos a caminar, preguntando el protagonista que qué hay de los dumplings, diciendo Han San que claro, y necesitan tenerlas, y esto mientras da un pulgar arriba, pasando nosotros a otro sitio, donde vemos a este anciano cocinar, o quién sabe si comer, y por otro lado vemos a un mesero, mientras que el protagonista, muy sorprendido, dice que huele bien. Y cuando se trata de fideos con carnes y Hansung, el restaurante Baseok es el mejor. Y aquí esta persona llama al joven maestro porque él está ahí, diciendo a Hungry que sí, preguntando si está lleno el primer piso. Y este hombre dice que sí, porque ese día es el examen provincial. Pero el protagonista pide que le muestre el segundo piso entonces, diciendo el que atiende que el segundo piso también está lleno. El protagonista pregunta si es en serio, y el que atiende, algo apenado, dice que en realidad, y este le susurra al protagonista y le hace saber que el joven maestro Byungri ha alquilado todo el tercer piso para él y sus amigos, y debido a eso, todos los clientes tuvieron que usar el primer y segundo piso. Y el protagonista pregunta si su hermano también está ahí, y el que atiende, algo apenado, dice que sí, así es. Y el protagonista llama a Han San y le pide que coman en otro lugar, diciendo Han San que de acuerdo, mientras que frente al protagonista aparece una persona que hace que la luz ni siquiera le dé, siendo este hombre que se ve muy aterrador, preguntándole Jungri que quién es él, diciendo esta persona, cuyos ojos parecen demoníacos, que el tercer joven maestro le ha pedido que le lleve al tercer príncipe, siendo este el jefe de escoltas de Silver, Le Bungri, Torre de Hierro, pensando el protagonista que maldita sea, y eso se va a poner molesto. Pero aquí pasamos a otro sitio, donde vemos mucha comida y las personas también comen felizmente. Y el protagonista se sorprende por algo, se sorprende no, se desconcerta al ver cierta chica frente a él, pensando este que no, pensando que esa cara mientras sigue anonadado, mirando a la chica de reojo al protagonista, quien piensa que lo entiende. Y este piensa que esa es una de las tres bellezas de Hansu que hizo que Lee Jungri se suicidara, misma que se ve sorprendida, y ella debe ser Ho Yun Jung, pero inmediatamente vemos a esta persona que desprende un notable desagrado y pide que miren a ese bribón. Este mismo pregunta si no va a saludar a su hermano mayor, siendo este el tercer joven maestro de la agencia Dragón Celestial, el hermano mayor de Hungry, Lee Bingriung, y aquí el protagonista suspira frente a todos, y este mismo se inclina y hace reverencia, y le dice a su hermano que iba a saludarle porque escuchó que estaba ahí con sus amigos, pero Byungri le pregunta si no está seguro que estaba intentando huir, y aquí el protagonista se ríe y dice que por supuesto que no, y este piensa que para ser un monstruo tan feo seguro que es agudo en cosas como esa, pero en ese mismo momento esta chica le dice hola al protagonista, y esta misma también le dice que ha pasado un tiempo, pero Byungri le pregunta a Hungry que por qué él está tan aturdido ahí, y este le pregunta al protagonista si no piensa devolver el saludo, porque no es que sean extraños, y aquí Hyungri suspira, y este se pregunta que qué sucede, o si eso significa que ella no es Jung Jung, o si ella es Jung Jung en realidad. Bueno, sí que se ve media estúpida, la niña, pensando el protagonista que es inesperado, porque escuchó que Jung Jung, era muy bonita, pero honestamente cree que ella es más adecuada para ser llamada una de las tres grandes bellezas de Hwangsu. Pero en ese momento alguien golpea la mesa. Este es Byungri, quien le grita al idiota, y el protagonista se pregunta que por qué ese sapo se comporta así. Pero este mismo sapo le pregunta a su hermano si él no sabe que está en conversaciones de matrimonio con Jung Jung, porque si le llama ahora Bonnie, le pregunta que cómo puede hablarle casualmente. Y esto sorprende al protagonista, quien suspira, y este mismo dice que lo siente y tendrá cuidado la próxima vez. Pero Byungri le pregunta que cómo que la próxima vez, porque una mierda, y para alguien como él que ha abandonado las artes marciales y los estudios y se ha pasado los días en vano visitando gatitos de juego como un pusilame,
Este lanza un chasquido, porque dicen que uno no puede ocultar sus bajos orígenes, y este pregunta que cómo es que alguien como él ha nacido en su familia. Y ante esto, Jungri se pregunta si es necesario que lo diga tan crudamente, y este piensa que bueno, y cree que lo entiende, y probablemente actúa así por Jung Jung, y ya que no es guapo y alto como su hermano menor, posiblemente se siente inferior por su aspecto de sapo, por lo que obviamente está tratando de humillarle, y este se pregunta si eso es todo lo que hace, pero él cierra sus ojos mientras se ve feliz, porque los hermanos de esa casa son seriamente patéticos, y piensa que en cualquier caso es mejor que se vaya de ahí cuanto antes, diciendo este que ahora que ha presentado sus respectos a él, se irá, diciendo este que por favor lo pasen bien, pero esta otra chica llama al joven maestro Jungri y le pide que vaya y coma antes de irse, y esto sorprende al protagonista, quien piensa que esa mujer es Jin Heung-bong, y no la vio por las dos mujeres que estaban delante de ella, pero la novia del sapo le dice al protagonista que sí, y él debe tener mucha hambre y le pide que vaya y coma antes de irse, y esto sorprende al sapo, y aquí otra chica llama al hermano del protagonista y le pide que deje que se quede, y le pregunta si eso no es un problema. Otro dice que sí, a Byungri, pide que deje que coma, porque su hermano no ha podido apartar los ojos de la comida desde que entró, y estos se burlan, y otro ahí presente dice que aunque ya ha pasado la hora de la cena, le pregunta que dónde estuvo hasta ahora, pero otro le pregunta si tiene que hacer una pregunta tan obvia, o le pregunta si no sabe cuánto le gusta el juego y las mujeres, y ante esto Byungri se está riendo mucho, y todos dicen que así es, y piden que por favor les recomiende si sabe de algún buen lugar para ellos divertirse, y el protagonista se ve un poco enojado, mientras que otro dice que es un tipo bastante consistente en cierto modo, y ante esto la chica, a la que el protagonista considera muy hermosa, se queda en silencio, diciendo el hermano del prota que bueno, y si él tiene tanta hambre, viendo nosotros este muslo en una vasija toda sucia, pidiéndole que coma su sobra antes de irse, y ante esto el protagonista se ha quedado en silencio, pero este dice que claro, sorprendiendo este a su hermano, quien quería humillarlo. Y el protagonista toma la comida muy feliz, diciendo que aceptará su oferta y se lo comerá con agradecimiento entonces. Por otro lado, Han San llama al joven maestro, y el protagonista le pide a este que vaya y se siente en algún lugar y también comience a comer, y Han San suspira. Y el protagonista pregunta que dónde se siente entonces, y este dice que entonces se sentará ahí, sorprendiendo esto a la chica que al protagonista le ha gustado, y este pide que por favor le disculpen mientras empieza a comer, y la chica se queda viendo al protagonista en silencio, mientras que su hermano, algo disgustado, lanza un chasquido, y una chica al lado del prota se ve feliz y también un poco enamorada, pasando nosotros más adelante, y mientras el protagonista come su hueso, alguien dice que Confusión dice que todos los hombres que han pasado hambre durante 4 días recurrirán a robar. Esta persona pone un pero y pregunta que cómo resolvería ese problema al dejar que el ejército esté al frente. Y otra persona dice que basado en el legalismo, incluso las bestias tendrían miedo si son acarrilados fuera lo suficientemente alto. Y por lo tanto no habría nadie que cayera a su muerte, y gobernar es similar a eso, y si las leyes son lo suficientemente estrictas, entonces vendrá un gobernante naturalmente. Pero otra persona ahí dice que lo difícil es tener que resolver el problema de raíz, porque Han Feizi dijo que si se deshacía de la fuente del caos, entonces sería capaz de gobernar el mundo. Pero el hermano del protagonista dice que eso es realmente lo aplicable, y este pregunta que quién podría prevenir la hambruna causadas por los desastres naturales, porque como dijo Sun Tse, la razón por la que un tigre es capaz de conseguir que un perro se someta a él es solo por su afilada garra y colmillo, y ante esto el protagonista piensa que están hablando del tema del examen provincial de ese día, y cree que la pregunta era, explica cómo debemos hacer frente a los enjambres de bandidos que han aparecido debido a la hambruna en el norte de China, y parece que todos los que están ahí hicieron el examen provincial en un lugar diferente al suyo, pero en ese momento esta linda chica llama al joven maestro Hungry y le pregunta que qué piensa, y el protagonista dice que no sabe de esas cosas, y la chica bastante feliz se sorprende y le dice que él es muy humilde, y aquí el hermano sapo del protagonista le pregunta que por qué no lo dice cómodamente, porque ya que estudió bastante cuando era joven, él apuesta que todavía sabe algunas cosas. Otro ahí presente dice que sí, y ya que creció en la agencia de acompañantes está seguro de que sabe más sobre bandido que ellos, y otro más atrás le pide que no haga falta que ponga un plan ceremonioso, simplemente pide que les diga lo que piensa.
Y ante esto el protagonista piensa parecer que esos pendejos quieren humillarle frente a las damas, y este se ve algo raro, pensando que si eso es lo que quieren entonces, diciendo Hungry que entonces hablará con sinceridad, y no es un set C, sino un hat face sí. Y aquí el hermano Sapo le pregunta al protagonista que qué dice, y el protagonista dice que eso del tigre y sus garras no era del Sun Tse, era del Han Fei Si. Y aquí el hermano del protagonista, el sapito este, se queda un poquito en blanco y este empieza a reírse muy fuerte y le pregunta que qué clase de tonterías es esa y le dice que le faltan estudios, así que... Pero el protagonista dice que si no le cree, entonces pide que reúnan a los eruditos abajos que han estudiado toda su vida y que le pregunte a cualquiera de ellos, porque si dicen que le comprarán alcohol, incluso abrirán con gusto sus libros para mostrárselo. Y este dice que además, porque el que dijo que necesitan saber cuál es la fuente del caos no era Facey, sino Mossy. Y esto sorprende a todos, y el protagonista continúa hablando, porque el que dijo que los plebeyos irían si la ley es demasiado estricta no fue Gussie, fue algo que Confucius citó en la traducción de Show, y ante esto, la que antes estaba enamorada del protagonista piensa que esa persona se pregunta si es realmente Li Jungri que conoce, diciendo el protagonista que los 9 clásicos chinos no son los únicos libros que existen, y el ensayo de 8 patas no es la única forma de escribir ensayos, y ante esto alguien golpea la mesa. Bueno, fue el protagonista quien está emocionado y dice que los libros que ellos han citado no son suficientes y pide que por favor lean también los otros libros. Y aquí los que presumían se han quedado en silencio y otros hasta tosen y el hermano del protagonista, quien está muy sonrojado de tanta vergüenza, se pregunta que qué pasa con ese imbécil, porque ese imbécil se pregunta que cómo sabía todo eso, mientras que una persona lleva su mano a su boca intentando no reír, pero no aguantó y empezó a reír, siendo esta la chica más linda del lugar, diciendo que lo siente y sabe que no debía reírse, pero esa situación es demasiado divertida, empezando ella a reír a todo pulmón, mientras que todo el mundo se ha quedado en silencio y el protagonista se sorprende y piensa que ella se está riendo de todos ellos, pero nadie se atreve a decirle nada y supone que ella es la que Liu Byung-ri y sus invitados están tratando de presionar, preguntándose el protagonista que quién será ella. Pero el protagonista se ve muy feliz y piensa que esa chica, porque se está riendo con tanto entusiasmo. Y sí, esta misma pide disculpa por eso, pero el protagonista también se sorprende por otra cosa, preguntándose que qué es esa marca de topo. Y sí, este piensa que no es de extrañar que se sintiera extrañamente familiar, porque es la becaria que conoció en el examen provincial, misma que dice que ahora que lo piensa, dice creer que nunca se han visto antes, y esta misma le pregunta a Jungri si no es verdad, y esta pide perdón por la presentación tardía, y dice que es Nangong Soso, y el protagonista se sorprende y pregunta que cómo que Nangong Soso, porque entonces ella es, diciendo Soso, que el actual patriarca del clan Nangong, espada de rayo Nangong Jorjong, es su abuelo, y Jungri piensa en el clan Nangong, porque es el superior clan marcial que gobierna Yaosun en el norte, y ella dijo que ya tenía una cita, así que supone que eso era todo, y pensó que era solo una becaria torpe, pero resultó ser la señorita del clan Nangon que se disfrazó para tomar el examen provincial, mencionando que la oportunidad de hacerse amigo de la nieta del actual patriarca del clan Nangon no es una oportunidad que se presenta fácilmente, y los descendientes en el clan Nangon son raros y precisos, y los únicos que tienen son ella, Nangon Sonson, y su viejo hermano que es conocido como un genio de la espada, por lo que esa comida es una oportunidad única en la vida de su hermano, y si él logra hacerse amigo de ella, entonces ella se convertirá en una gran y confiable aliada para apoyarlo en la guerra de ascensión contra sus hermanos mayores, y en otras palabras, ella es la última conexión que él puede hacer, diciendo el protagonista que él es Lee Jungri-jong, pero Soso dice que lo sabe. Y Jungri le pregunta que cómo ella sabe su nombre si se han encontrado ahora por primera vez, pero Soso dice que él es la persona más famosa en los establecimientos de entretenimiento de Hangzhou, y esta le pregunta si no, cosa que sorprende al protagonista y pone feliz a su hermano en forma de burlas, pero aquí Jungri intenta toser,
y dice que los rumores siempre son exagerados, pero Soso dice que no hay humo sin fuego después de todo, y el protagonista dice que incluso un pequeño incendio podría causar mucho humo, pero Soso dice que incluso un fuego que quema una montaña entera seguro que se hace más pequeño, y ante esto Jungri piensa que esa mujer no es muy ordinaria, pero Soso le dice al protagonista que él aún no les ha contado lo que él piensa. Esto sorprende a Jungri, y Soso dice que aunque suele ser más fácil criticar a los demás, lo sabe, porque es difícil expresar nuestro propio pensamiento de forma lógica y especialmente para una pregunta que no tiene una respuesta correcta. Ante esto, el hermano del protagonista se ve muy feliz, con su cara de estúpido, diciendo Soso que por ende le pide a Jungri que por favor les diga lo que piensa, diciendo Jungri que preferiría dejar en paz a los plebeyos, pero Soso le pregunta que por qué. Y Jungri le responde que el norte de China ha sido durante mucho tiempo un lugar de producción de algodón y cada invierno los bandidos pululan frecuentemente por esa zona. Y si lo dejan en paz cuando la temporada de austeridad termine, los bandidos que fueron agricultores volverán naturalmente a sus casas, porque es mejor cosechar algodón que ser bandidos después de todo. Pero Soso le pregunta a Jungri que si eso es todo, porque si ese es el caso es decepcionante, diciendo Jungri que en cambio, porque pondrá más impuestos a los terratenientes, a los grandes comerciantes y a las agencias de acompañantes, pero Soso le pregunta que por qué él menciona eso de repente, o pregunta si no son ellos los que están sufriendo el mayor daño a causa de los bandidos, pero el protagonista pone un pero, y esto porque los terratenientes contratan a los arrendarios y a los trabajadores a precios baratos, y cuando hay una mala cosecha, los agricultores y los trabajadores hambrientos se convierten en bandidos, y esa es la primera razón. Y aunque el algodón lo producen los arrendatarios y los jornaleros, no pueden obtener un buen dinero por él, y sería vendido por los grandes comerciantes y obtendrían un gran beneficio. Esa es la segunda razón. Y como los bandidos están por todas partes, la agencia de escoltas prosperarían entonces, y esa es la tercera razón. Y si comparan lo que pagan y ganan unos y otros, verán claramente que los arrendatarios están en desventaja, quedándose Soso ante esto muy en silencio, y el protagonista está sonriendo, preguntando Soso que qué va a hacer con los impuestos que se recauden, diciendo el protagonista que tienen que llenar los almacenes del país para que los verdaderos ladrones conocidos como políticos roben todas esas riquezas. Pero Soso dice que si hace eso, los plebeyos no se beneficiarán de ello y solo llenarán los estómagos de los políticos, diciendo Jungri que lo haría porque así al menos uno o dos funcionarios que sean incorruptibles y grandes darán un poco de esa riqueza a los plebeyos y proporcionarían un alivio por eso. Y ante esto, Soso le pregunta que cómo puede existir en su mente un mundo tan eficaz, diciendo el protagonista que de eso se trata la política, cosa que deja a Soso en silencio. Y por otro lado está la que era la noviecita del protagonista, y esta se pregunta si él fue así todo el tiempo de inteligente, mientras que Soso se ve muy feliz, y esta dice que esa es una respuesta que definitivamente le gustaría a los examinadores, y esa ha sido una discusión realmente impresionante, diciendo que si hay otra oportunidad le gustaría hablar más con él, diciendo el protagonista que será un placer, mientras que la chica que está a su izquierda llama al joven maestro Hungry y le dice que eso fue impresionante. Y por otro lado vemos al cara de sapo que lo llama a él, pensando que iba a humillarlo delante de Jun Jun, pero no pudo. Y este piensa que no puede creer que él sea el que ha sido humillado por su culpa. Y él se ve muy mal, poniendo su carita como un sapo, porque ha sido una tremenda humillación, diciendo Byungri que ya que hay un poco de ruido, pregunta que qué tal si van a beber a otro sitio, diciendo que por supuesto él pagará las bebidas. Y ante esto uno de los lambones se sorprenden y dice que eso es lo mejor que ha oído hoy. Pero otro dice que Byungri es realmente una persona generosa y este mismo pide a todos que por favor bajen y esperen un poco. Pero él le pide a su hermano que hablen un momento y esto sorprende al protagonista, viendo nosotros aquí al cara de sapo, que le dice a su hermano que él tiene algo que discutir con él cara a cara. Aquí vemos que todos han salido, hasta que Hyungri le pidió a Jungri que oiga, y este le preguntó si él ha comido algo mal ese día, pero el protagonista dice que lo único que comió fueron algunas sobras, y ante esto, Byungri le dice a su hermano que es un imbécil, o le pregunta si le parece un pelele, pero Jungri le dice a su hermano que él está siendo demasiado duro con sus palabras, o le pregunta que cómo puede llamarle imbécil, pero Byungri le grita a Hungry que se calle, y este dice que no hay nadie en Hansu que no sepa que el cuarto joven maestro de la agencia de escoltas de Dragón Celestial ha intentado suicidarse saltando al lago del oeste. Este se ve muy alterado y le dice a Hungry que él debería sentarse tranquilamente en la casa,
pero le pregunta si aún así está trayendo la vergüenza a su familia al hacer eso. Pero el protagonista llama a su hermano mayor, porque él fue el que le llevó ahí desde fuera, y el cara de sapo llama a su hermano mayor, y éste le pregunta que cómo se atreve a llamarle así el hijo de una simple criada como él, cosa que enoja muchísimo a nuestro querido Hungry, quien piensa que puede soportar sus insultos hacia él y su odio hacia él, pero no puede dejar que alguien no relacionado con su madre la degrade. Y este se ve muy serio, mientras que Byungri se ríe y le pide que mire cómo le acaba de mirar, pidiéndole este que apriete los dientes con fuerza, pensando el protagonista que no puede aguantar eso, y este le pregunta si va a golpearle a pesar de que es mayor que él, pero cara de sapo le pregunta que qué sucede o que si tiene miedo, diciendo Hungry que hay algo que todo Hangsu sabe, pero él no, y el protagonista le hace saber que él es el hijo de una concubina, y ante esto vemos que el tercer hermano se enoja, y este le grita que le va a matar al maldito bastardo, mientras se lanza como un sapo endemoniado, pensando el protagonista que el arte marcial secreto exclusivo de la agencia de escolta del dragón celestial, el puño del dragón explosivo, y morirá si es golpeado por eso, y esto mientras su puño se da 1 centímetro. Y sí, el protagonista se ve muy sorprendido y piensa que ya es tarde para evitarlo, pero aquí vemos que él se tranquiliza, como que no pasa nada, y este se sorprende, poniendo un pero, mientras el puño se acerca a él, y este se pregunta que por qué es tan lento, esquivando levemente, sorprendiendo esto a Byungri, y este le pregunta si lo esquivó, y él le pide que evite eso también, y sí, el protagonista se echa hacia atrás mientras piensa que también es lento, y aquí Byungri le grita al hijo de puta que se deje golpear, mientras lanza un combo de puñetazos que son esquivados fácilmente por el protagonista, que se pregunta que cómo es que él golpea con un puño tan lento. Y Byungri vuelve a lanzar otro ataque, pensando el protagonista que no sabe si ese tipo es el lento o si él es el rápido, y esto mientras esquiva, poniendo un pero, porque si lo hace bien, este se pregunta si podría darle una paliza, extendiendo su mano, pensando que no lo sabe, mientras acerca su palma a la cara de su hermano, impactando con bastante fuerza en ella, viendo nosotros que Byungri está tosiendo, pero el protagonista se pregunta si le ha golpeado demasiado fuerte, y este mismo le dice a su hermano que lo siente, o le pregunta si está bien, pero Byungri le dice que él es un maldito hijo de puta, y este le grita que le matará, mientras se lanza como un demonio nuevamente, pensando el protagonista preguntarse si es la bestia dorada, y sí, manos se acercan rapidísimo a él, pero el protagonista piensa que de nuevo es demasiado lento, poniendo un pero, porque aún así hay demasiado, pero se pregunta si se equivocó, y mientras Byungri lanza múltiples ataques, el protagonista simplemente retrocede, pensando este que mierda, ya que fue sujetado por su poloché, porque si le golpea ahí, al menos su enojo no será más grande y todo terminará, así que él ha decidido dejarse golpear. Pero el protagonista se sorprende por algo y se pregunta si son frijoles tostados, viendo él un plato que lo ha tomado y le grita pidiéndole a su hermano que se sirva, viendo nosotros cómo éste empieza a resbalar en el piso y le grita al protagonista que oiga, haciendo este un fuerte escándalo, que debajo tanto la chica linda que coqueteaba con el prota como nuestra querida Soso se desconcertan, diciendo Soso que justo arriba, diciendo a la chica linda que sí, y ella también lo escuchó, diciendo este otro chico que al parecer Byungri está haciendo eso otra vez, y otro confirma que sí, supone, mientras que Hang San se ve algo preocupado, y este exclama a Dios pidiendo que lo salve, preguntándose que cuántos golpes le estarán dando, pero el protagonista está todo despeinado, o eso parece, y él suspira diciendo que está jodido, pero Byungri le pide que se calle y el protagonista dice que no era su intención, y este se queda en silencio, pensando que el ataque de su hermano, de quien se decía que era un umbral de primera clase, era claramente predecible, pero este se pregunta que cómo pasó eso, pensando que obviamente su hermano no era un gran artista marcial, pero viendo nosotros que este mismo se pone en pie y le pregunta que a dónde vas, sorprendiéndose el protagonista, mientras que Byungri le grita a Jungri y este le dice que le va a matar, pero el protagonista llama a su hermano, viendo nosotros que aquí llegan todos los que antes estaban, mientras alguien le grita al pequeño bastardo, y Jungri está arriba del protagonista y le pregunta que cómo se atreve a hacerle eso, o le pregunta que dónde está mirando, y este le golpea, o le pregunta si ahora está muerto, pero Soso llama a Byungri y le pregunta que qué es eso, y aquí el cara de sapo se sorprende, y Byungri llama a Soso y dice que eso no es lo que parece, y él también confirma que Jungri está bien,
Pero Soso dice que ha ido ahí porque era un buen lugar, pero para ser honesta se ha decepcionado. Y este pregunta si no es suficiente con golpear a su hermano menor en la cara frente a la gente, sino que lo golpea hasta hacerlo sangrar, porque de su parte le parece un comportamiento muy vulgar. Y ante esto, Hyungri dice que es un malentendido, pero Soso le hace saber que es como dijo el viejo Song Jong, porque él les dijo que no se enfadara con el perro delante de los invitados. Y este llama a Byungri y le pregunta si realmente no le importa, diciendo que a ella no le importa si es una pelea familiar o una pelea de amor, pidiendo que lo haga cuando estén solos, pidiendo que no llame a alguien que está ocupada por nada, diciendo esta que solo va a regresar, mientras que Byungri le grita a Nangsung Song Song que espere. Este le grita que escuche mientras se marcha y deja al protagonista lanzado en el suelo, pensando este que dándole las gracias a Dios, porque después de todo hay una posibilidad de que el hermano menor golpee al hermano mayor. Pero, por otro lado, llega Han Sang, que le grita por Dios, y este llama a su amigo porque le han dado muchos golpes, pero el protagonista se para con un rostro súper patético y le dice a Han Sang que le está bien, pero Han Sang le pide que oiga y el protagonista llama a Han Sang y Han Sang pregunta si sí, y el protagonista pregunta si él ha dominado las artes marciales y Han Sang dice que bueno, y sí, cuando él era pequeño, y este cree que tendría alrededor de 12 años cuando pasó, porque los líderes de la escuela le enseñaron y dijeron que ya no podían hacerlo. Y el protagonista pregunta si es en serio, y él suspira, y mientras a su alrededor hay varios mosquitos, él dice que entonces pregunta que por qué, moviendo sus manos a la velocidad de la luz, tomando a todos los mosquitos, poniéndolo en sus manos, preguntando que por qué está pasando eso. Esto sorprende mucho a Han Sang, quien le pregunta a Jungri que qué diablos ha hecho, o este le pregunta si ya ha aprendido el nuevo arte, pero Jungri se sorprende por algo, pensando que incluso la voz de Han Sang se puede escuchar lentamente, y después de todo, este se pregunta si es el tiempo que está pasando lentamente, o se pregunta que por qué le sucede ese fenómeno extraño, sorprendiéndose este por algo, sintiendo un fuerte dolor en su estómago, llamando Han Sang a su señor. Este le pregunta a su señor si está bien o le pregunta que dónde está mal, y Jungri se pregunta que qué está pasando, mientras que Hansan le sigue llamando, pensando Jungri que su corazón, y hace tanto calor allí. Este le pide a Hansan que le dé un poco de agua, y Hansan le pregunta que qué dice, o que cómo que agua, pero Jungri le grita que se apure y que le dé agua. Hansan hace esto mismo, y cuando le va a pasar un poco, Jungri toma el balde y empieza a tomarlo en picada, sorprendiendo nuevamente a Han Sang, pero Hungry le pide que le traiga más, y Han Sang dice que bajará y volverá con más agua, preguntándose Hungry que por qué le está pasando eso, porque es como si su corazón estuviera en llamas, y este se sorprende muchísimo, sí, ya que todo su pecho ha empezado a incendiarse, quitándose la ropa, mientras grita que maldita sea porque se está quemando. Él lanza lo que tenía puesto y se queda mirando desconcertado, y mientras ve su pecho se pregunta que qué es eso o que qué sucede. Este se da cuenta de que no hay nada, pensando que el patrón extraño se ha ido, como si hubiera penetrado en el cuerpo, y este piensa que de ninguna manera mientras se queda pasmado, preguntándose si ese texto es el libro de la muerte que ardió con él, recordando aquel trágico suceso, preguntándose si en ese momento, pensando que no hay duda, y es el antiguo amuleto, el libro de bambú que quemó con sus propias manos en su vida anterior, porque se quemó con él y se quedó grabado en su cuerpo. Y este se pregunta si es el poder del amuleto que provocó que el tiempo se haya ralentizado, o preguntándose que qué clase de amuleto es. Y aquí llega Han Sang y le dice a su señor que ha traído más agua, y al ver la ropa quemar se pregunta que qué ocurrió o que qué es eso. Han Sang le grita a su señor y le pregunta que por qué ha quemado la ropa, llamando Jungri a Han Sang, pero poniéndose este mismo muy feliz, diciendo suponer porque es que tendrá mucho éxito, y este empieza a reír a carcajada, porque dijeron que luchar es la mitad del camino, pero los ojos deben haber mejorado mucho, y ante esto Hansan se pregunta si se ha golpeado la cabeza con mucha fuerza, y este dice que por cierto, y le pregunta a su maestro si sabe que el próximo día es luna llena. Esto sorprende a Jungri, que pregunta que qué con eso, pero Hansan le pregunta si no hay una cena a la que solo asiste el señor en el Poyuman cada luna llena, porque al mismo tiempo, y se dice que el maestro iluminador también regresó de la peregrinación el día anterior, y los cuatro señores, incluido el maestro Gung Yu, se reunirán después de mucho tiempo, diciendo al protagonista que le parece bien,
pero este se sorprende y le pregunta que qué dice o que cómo que una cena con su padre en el Poijumbun una vez al mes. Pero Hansan le pregunta a Jungri que por qué él está tan sorprendido, porque es una tradición que se transmite de generación en generación. Esto vuelve a desconcertar a Jungri, pasando nosotros exactamente a la noche, donde vemos estos guardias y vemos a quien debería ser el padre del protagonista. Este come plácidamente, encontrándose todos ellos en la cena. Por otro lado, nos presentan a Lee Gap, uno de los dragones celestiales. También está Lee Eul, la mente maestra del dragón celestial. Y está el cara de sapo que ya conocemos, y también nuestro querido protagonista, pensando que está tratando de comer. Él se ve algo nervioso, pensando parecer que está cenando con un tigre y lobos en la mesa, y no sabe si su comida se está digiriendo bien. Y por cierto, se pregunta que por qué está temblando ese niño, dirigiéndose al cara de sapo, recordando cuando Hansan le hizo saber que se dice que el matrimonio del príncipe Sang Song y el Seushu Chonjun, no entiendo ese nombre, pero se suspendió temporalmente, y le pidió a su señor que tenga mucho cuidado, porque pueden salir chispas de ahí. Pero Hungry se pregunta si es por eso, y piensa que bueno, porque hará exactamente eso. Pero en ese momento alguien toca la mesa, esto para que le presten atención, siendo Lee Gap, quien dice que lo ha estado pensando y le gustaría enseñar a Jungri un poco de su trabajo. Pero mismo se pregunta que qué dice, diciendo Lee Gap que Jungri ya tiene 22 años, y ante esto el padre del mismo protagonista se queda en silencio, pero Ligab dice que ahora que se ha divertido lo suficiente, pregunta si no debería ayudar a ese hermano a aprender un poco, aunque sea lentamente, pensando el protagonista que jajaja, qué amabilidad. Pero Lee Eul llama a su hermano y le dice que está hablando como si estuviera a cargo de la defensa nacional. Esto sorprende al protagonista, diciendo a Lee Eul que es vergonzoso escucharle cuando su padre está presente. Y también dice que por lo general él ni siquiera mira a Jungri, así que le pregunta que por qué de repente se ha preocupado por él, diciendo Ligab que escuchó que hubo un gran problema con él, y mientras tanto piensa que ha sido descuidado con él como hermano mayor que es, y por lo menos a partir de ahora lo cuidará. Pero Liu dice que aún así, porque iba a enseñarle a Jungri, así que debe concentrarse en el trabajo como siempre lo hace. Y ante esto el protagonista piensa que no, y se pregunta que qué están haciendo ahora ellos dos delante de su padre, el mismo que se queda en silencio. Mientras, Lieul dice que hay un dicho que dice que hay más cosas malas que buenas cuando la gente cambia de repente, pero el patriarca de la secta golpea esta mesa, y esto sorprende a todos, y el patriarca llama al escolta y pregunta que por qué hay tanto ruido afuera. El escolta dice que lo siente al señor Heuk, pero también dice que un miembro de la sucursal del puerto ha ido de visita con funcionarios armados y está insistiendo en verlo. Esto sorprende al patriarca, quien pregunta que cómo, que sucursal, y ante esto el protagonista se ve muy sorprendido, preguntándose si por casualidad será. Pero el patriarca pregunta que quién lo contrató, y el cara de sapo está muy emocionado, y grita que entonces. Y por otro lado, Lee Eul le pregunta que qué le pasa ahora, o que qué tipo de accidente, y el cara de sapo dice que de hecho, porque hace unos días hizo el examen cerca del puerto. Lee Eul le pregunta que qué quiere decir con eso, y cara de sapo dice que todos los candidatos tienen habitaciones por toda la ciudad. Y dice que es costumbre que los estudiantes que estén entre los 3 primeros sean visitados directamente por los funcionarios para entregarles el mensaje. Y dice que ese chico hizo ese examen, refiriéndose a él mismo, burlándose prácticamente en su mente de su hermano Jungri, preguntándole que qué piensa. Pero el protagonista se ve algo pensativo, porque fingió ser tan presumido en Baseok y en el examen, pero al final lo aprobó. Pero incluso si un funcionario va y le da el mensaje, no puede creer que vaya el gerente de la sucursal en persona. Pero Liu Gap dice que aún así, y pregunta que por qué el gerente quiere conocer a su padre, diciendo el cara de sapo que debe ser muy difícil conocer a su padre y querrá obtener algunos puntos, y 7 de cada 10 funcionarios de alto rango en el departamento de Hansu son subordinados de sus propios padres, el mismo que le dice a cara de sapo que habla mucho, y se calla. Pero el líder del clan se pone en pie y le dice que lo descubrirá cuando salga y lo conozca, saliendo ellos afuera, donde el protagonista se ve muy sorprendido, y se pregunta que qué es todo eso, encontrándose ellos frentes a los reunidos, y aquí alguien llama al joven y le dice que cuánto tiempo sin verle a Heuk, y hombre le pregunta que cómo él ha estado,
siendo este Wang Intak, el gerente de la sucursal de Hansu, y también el padre del protagonista, que le dice que ha pasado mucho tiempo sin verle a su señora, pero este pone un pero y le pregunta que por qué ha ido a medianoche. Pero el gerente empieza a reír y le pregunta si acaso ha ido a un lugar donde él no puede estar, diciendo el padre del protagonista que la vista de una persona como él siempre es bienvenida. Sin embargo, una persona que está ocupada con deberes oficiales ha ido ahí sin contactar primero, y por eso estaba un poco avergonzado. Y ante esto, el cara de sapo se ve muy feliz. Pero el gerente de la sucursal dice creer que él pudo haber malentendido las palabras que dijo, porque es cierto que estaba buscando a Heuk, o sea, al padre del protagonista, pero fue solo para verlo mientras estaba ahí, porque de hecho, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley, ha ido a entregar el mensaje a esa casa. Ante esto, el cara de sapo piensa que tenía razón, y el protagonista se ve muy serio, preguntándose todos ahí si fue el cara de sapo que aprobó el examen, o preguntándose si lo aprobó con nota sobresaliente para estar entre los tres primeros, pensando el cara de sapo que finalmente se acerca el momento en que será reconocido por su padre, y este se ve muy emocionado, pero el patriarca pregunta que a quién va a dar el mensaje, diciendo el encargado de la sucursal que por supuesto, y es a su hijo, preguntando el líder de la secta si es así, diciendo el tipo que sí, es correcto. Y este dice que como saben, hace 3 días hubo un examen en Hansu y uno de sus hijos logró excelentes resultados con una nota sobresaliente, y por eso está ahí, para informar los resultados de acuerdo con el procedimiento. Y este aclara que según la norma iría un representante junto a oficiales, pero como él conoce muy bien su hogar, al señor Heuk ha ido personalmente para mostrarle el debido respeto. El padre del protagonista se mantiene en silencio, pidiendo al encargado de la sucursal de Hansun que despleguen. Todo dice que sí, y aquí vemos que lanzan algo al suelo y van preparando esta mesa, preparando esta persona una bebida, lo que debería ser sake, acercándose el cara de sapo, riéndose, pensando que sí, eso es genial, y mientras éste se ha sentado frente a la botella con el sake, piensa que ahora que tomó el examen, está seguro de que sus palabras y hechos ganarán un poco más de fuerza en esa familia, viéndose él sumamente sorprendido, pensando que después podrá continuar con su charla sobre el matrimonio con su prometida nuevamente. Y bueno, este se pregunta que cuánto tiempo ha estado esperando en toda esa vida, diciendo el encargado de la sucursal que en esa ocasión, con excelentes calificaciones, el hijo de Lee Jung-san, Lee Jungri, recibirá el mensaje de su majestad, el emperador, diciendo el cara de sapo que sí, él, Lee Byungri, pero este se desconcerta y se pregunta que qué ha dicho, y atrás todos se preguntan que ahora qué, mirando los familiares todos al protagonista muy sorprendido, preguntando si dijo Lee Jungri, mismo que se ve confiado, preguntándose todos si eran él, viéndose Hansan muy sorprendido mientras conversa con otros guardias, y todos dicen que no lo pueden creer, porque él siempre cometía muchos accidentes, mientras que el cara de sapo está muy nervioso y avergonzado, diciendo que fue un error, y algo está mal. Este llama al señor y suspira, y pregunta si quizás el nombre está mal, porque tal vez escribió mal Lee Jungrion. Aquí una persona se acerca a revisar y dice que es imposible que Jungri no haya aprobado el examen, y no lo cree. Y este dice que no, porque el aprendiz de Ajeon es Lee Jungri, Lee, viendo nosotros cómo está el cara de sapo, acercándose al protagonista, diciendo parecer que se han confundido. Y aquí el tipo de la sucursal dice que él debe ser Lee Jungri, mismo que dice que sí al señor, pensando el cara de sapo que no, y eso es ridículo, pensando este en su hermano, preguntándose que como él, y esto mientras el protagonista hace su recibimiento, diciendo que él, Lee Jungri, recibirá el mensaje de su majestad, el emperador, estando todos muy emocionados, dándole felicitaciones al protagonista, mismo que piensa que él, que solo era un peón cojo, era esto mientras ve lo que le han dado, pensando que a través de la reencarnación obtuvo una nueva oportunidad, y ahora si quiere puede convertirse en representante, o incluso puede subir de rango, y está tan emocionado que quiere subir a un lugar alto y gritar tanto como pueda hasta quedarse sin aliento, y esto mientras se ve muy emocionado. Pero el jefe de sucursal dice que ahora, para el 20 de ese mes, Lee Jungri debe visitar personalmente la oficina del gobierno de Hamsun y recibir la carga de seda, el conjunto de herramientas para ese señor. Pero vemos que el representante se desconcerta, y esto porque el padre del protagonista llama al señor gobernante muy enojado, mismo que le pregunta que qué pasa a Heuk,
diciendo el padre al protagonista que le gustaría hablar con él por un momento.